Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señor Rivera, ¿qué vimos la clase pasada? Sobre las biomoléculas orgánicas, lípidos. ¿Ya? Algo más específico, señor Benalcázar. Señor De las Benalcázar, propiedades físicas de de los componentes covalentes. estamos en biología, no química. Señor Benalcázar. A ver, señor Paredes. Sí, dicen, vimos las proteínas, su clasificación de simples, globulares, fibrosas, conjugadas y sus funciones. Ya, muy bien, muy amable, señor Paredes. Verán que todo esto es calificado, ¿no? Mucho ojo. Se han de haber visto lo que dice ahí un casillerito que dice actuación en clase, ¿no? Todo va calificado en esta unidad. Pilas. Personas que no contestan, personas que no entran a clases, personas que apagan las cámaras, todo eso influye, ¿no? Bueno, en esta clase vamos a ver básicamente sobre los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos, sí, son dos grupos principales, el ADN y el ARN. A ver, señor Molina, ¿sabe qué significa las siglas ADN? Las, las células y las moléculas que tenemos dentro del cuerpo. No, a ver, señor Topanta. Desoxirribosa. No, señor Burgos. Ácido desoxirribonucleico. Exactamente, ¿no? Ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Son las siglas de ADN. O en inglés, en cambio, se ponen las siglas DNA, ¿no? Pero significa lo mismo, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. A ver, señorita Carrillo, ¿qué significa la palabra ARN? ¿No? A ver, señorita Barrera. Ácido ribonucleico. Exactamente, ácido ribonucleico, ¿no? Vean, estas dos moléculas son muy importantes. ¿Para qué? Para la vida. Estas se encuentran ubicadas en el núcleo de la célula, ¿no? ¿Sí? En el núcleo, como vimos o vamos a ver, el núcleo de la célula tiene estas moléculas. El ADN básicamente es el que lleva toda la información genética, ¿no? De nosotros en códigos, ¿sí? Estos códigos genéticos son las características que de cada uno de nosotros que tenemos, ¿no? Color del cabello, forma del cabello, color de los ojos, color de la piel, estatura, ¿sí? Ahí va el código genético. Y el ARN, en cambio, ayuda al ADN a cumplir con esta transferencia, ¿sí? De, de los códigos genéticos cuando se forma un nuevo ser, ¿no? Sí, señor Martínez. Profe, en el proyecto Abigail le modificaron el ADN. A ver, no te entiendo la pregunta. En el proyecto del Área 51 del proyecto Abigail, se supone que querían hacer una super soldado y supuestamente le modificaron el ADN. Ah, ya. Sabes que el ADN sí se puede modificar, ¿no? Sí. El ADN es susceptible a modificación, pero obviamente que es un costo bastante grande. No sé si ustedes han oído, hay los bebé en menú, pero eso no se da aquí, ¿no? Se da en Estados Unidos. ¿Qué son estos bebés? No, son bebé a la carta. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tú puedes con tus genes manipular las características hereditarias y decir, yo quiero tener un hijo de ojos color azul, quiero que tener un hijo que sea alto, ¿sí? Sí se puede eso como les digo, manipular genéticamente, ¿no? ¿Sí? Sí se da esa situación, ¿sí? Entonces les decía del ARN, ¿no? El ARN es el que ayuda con tres procesos de duplicación, transcripción y traducción del ADN para que se produzca esta duplicación de los caracteres hereditarios, ¿no? O de los cromosomas o de estos caracteres, como les decía, genéticos que tenemos, ¿no? El ARN hay de tres tipos. ¿Alguien me sabe cuáles son esos tres tipos? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? A ver, señor Pérez.
Ribosomal, mensajero y de transporte. Ya, muy bien, de transferencia, mensajero y ribosómico, ¿no? Esos son los tres tipos de ARN. Sí, señor Paredes, Perdón, Lisa, me están llamando a la puerta, ¿puedo ir a abrir? vaya nomás. Entonces, eso les decía, ¿no? Vean, entonces, conjuntamente, esos tres tipos de ARN, ¿no es cierto?, cumplen funciones específicas cuando se da este proceso de duplicación, ¿no? Que muchas veces necesita o necesitamos nosotros, nuestros organismos, ¿no? Para formar un nuevo ser o para también cuando necesitamos que alguna parte dañada de nuestro organismo sea reparada, ¿no? Entonces ahí funciona tanto el ADN como el ARN. ¿Sí? Entonces, a estos dos elementos se les conoce como ácidos nucleicos. ¿Sí? Vean, como dice aquí, ¿no es cierto? Estos son tipos de proteínas, ¿sí? Están formadas por algunos compuestos, ¿no? Básicamente ahorita eso les voy a hablar en forma general, porque ya en segundo y tercero de bachillerato vamos a ver estos dos elementos en forma más profunda, ¿no? ¿Sí? Como decía, ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. ¿Cómo se forman? El ADN está formado por una doble hélice, ¿sí? A manera de espiral. ¿Qué significa doble hélice? Así. ¿Sí? Entonces, esta doble hélice, ¿no es cierto? Está formado por proteínas, ¿sí? Vean, por azúcares, ¿sí? Especialmente la desoxirribosa. Pero entre estos hay unas uniones, ¿sí? Que forman las cadenas básicamente de este ADN y del ARN, ¿no? ¿Sí? El ARN, en cambio, es una sola cadena, ¿sí? ¿Cuáles son estas proteínas? Hablemos así. En el ADN es la adenina, guanina, citosina y tiamina, ¿sí? Adenina, guanina, citosina y tiamina, ¿ya? Esos son los compuestos, ¿no? En el ARN, por favor, tomar muy en cuenta, es adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿sí? Entonces, aquí cambia, ¿no? En el ADN tenemos la tiamina y en el ARN tenemos el uracilo, ¿sí? Que son puentes de hidrógeno de bases nitrogenadas que unen a este ADN, ¿no? Y a este ARN, ¿sí? Entonces les decía, el ADN está formado por grupo fosfato, por la pentosa y estas bases nitrogenadas, y esta es una fórmula de este tipo de bases, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Hasta aquí. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que te entiendan, ¿no? Tanto el ADN como el ARN ayudan en la genética. ADN lleva el código genético, ¿sí? ¿Qué es el código genético? Son todas las características hereditarias que tenemos nosotros. Estas características hereditarias son transmitidas de padre y madre, ¿no? Pero también, mucho ojo, tenemos 3 generaciones anteriores, ¿sí? O sea, nosotros somos el producto de 4 generaciones, ¿no? Y también tenemos características propias que nosotros formamos, ¿sí? Y esas características podemos transmitirlas a nuestros hijos, y así va desarrollándose la cadena, ¿no? El ribosomas, en cambio, el ARN, en cambio, ayuda, ¿no? Al ADN a cumplir esas funciones, ¿no? Como les digo, duplicar, transcribir, traducir, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda darse la nueva estructura, ¿no? Y si se lesiona algún tipo de tejido, volverlo a regenerar, ¿sí? Como les digo, posteriormente ya vamos a ver más profundamente este tipo ARN y ADN como ácido nucleico, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, ¿cuál es la parte fundamental de un ser vivo? A ver, ¿quién me dice? La mente. No te escuché muy bien, Anthony. La mente. No. A ver, señor Martínez. El cerebro. No.
Las células. Las células. Muy bien, señor Mateo Burgos. Son las células. ¿Sí? La célula básicamente es la unidad fundamental de todo ser vivo, ¿no? Si no hay la célula, no hay vida. Vean. ¿Sí? Todo se origina a partir de una célula. Es como cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la materia, que es del átomo, ¿no? En química. ¿Sí? Para todos los seres vivos, la unidad fundamental es la célula. ¿Sí? Vean, la célula, unidad de vida, biológica, morfológica y fisiológica. ¿Por qué es morfológica? Porque da forma, ¿no? Morfos significa forma, ¿sí? Entonces da forma a los seres vivos. Fisiológica, porque ayuda a cumplir las funciones vitales. ¿Alguien me puede decir cuáles son las funciones vitales? Son 4, ¿no? A ver. ¿Cuáles son las funciones vitales? Nacer, crecer, reproducir y morir. Exactamente. Nace, crece, reproduce y muere. Dentro de estas hay otras funciones, ¿no? Como la de la alimentación, en fin. ¿Sí? Pero las vitales, nacer, crecer, reproducir y morir. ¿Sí? Ya se me secó la garganta. Bueno, genética, como ya les dije anteriormente, ¿no? En el ADN se lleva toda la información genética, que la cual la tiene en los cromosomas. Bien, de ahí nace la teoría celular, ¿no? Vean, estamos hablando del siglo XIX. ¿Qué dice? Que todo ser vivo está formado por una o más células. El otro postulado, que la célula es lo más pequeño que tiene vida propia. ¿Sí? Es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Y toda célula procede de otra preexistente. Y volvemos a repetir, ¿no? Que el material hereditario pasa de célula madre a las células hijas. ¿Por qué? Porque en el núcleo de las células encontramos el ADN. Cuando hablamos de la clasificación de la célula, ustedes saben que hay una primera clasificación, célula eucariota y célula procariota. ¿Sí? De la célula eucariota, ¿sí? Tenemos la célula vegetal y tenemos la célula animal. ¿Sí? La célula procariota es una célula simple, ¿no? Es una célula primitiva. En cambio, la célula eucariota ya es una célula más compleja. ¿Sí? Más compleja. ¿Sí? Porque está mejor estructurada. ¿Sí? Bien. Dentro de las células eucariotas, ¿no es cierto? Como decía, hay células animales y células vegetales. Pero bueno, ¿qué caracteriza a la célula procariota? Vean, la característica de esta es que no presenta un núcleo definido. El ADN se encuentra regado en el citoplasma de la célula. ¿Sí? De ahí las demás estructuras son similares a una célula eucariota, ¿no? La célula eucariota sí tiene un núcleo definido. ¿Sí? Bien, ese es el núcleo definido, ¿no? En cambio, la procariota, el material genético encuentra rodeado en el citoplasma de la célula. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Algo de aclararles? ¿Sí? Entonces, bueno, un pequeño resumen, ¿no? Célula, unidad básica de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es la unidad fisiológica, morfológica y genética, ¿no? Morfológica, forma, porque da forma a los seres vivos. Fisiológica, porque cumple con las funciones vitales, ¿no es cierto? Y genética, porque ahí se encuentra el ADN y las cuales se encuentran ahí las características de nosotros. Las células se clasifican en procariotas y eucariotas, ¿no? Las células procariotas son células simples, son células primitivas, ¿no? Las eucariotas, perdón, son células complejas. Estas a su vez se dividen en célula animal y célula vegetal. ¿Sí? La célula procariota no tiene un núcleo definido. En cambio, la célula eucariota sí tiene, ¿no? Ven, entonces son características de las células. ¿Alguien me puede decir
¿Cuáles son las tres partes fundamentales de una célula, sea animal o vegetal? Membrana, núcleo y citoplasma. Ya, muy bien. ¿Y de una célula vegetal? Pared, vacuola central, núcleo, citoplasma. Bueno, Y los cloroplastos. bueno, les digo, tanto la célula animal como vegetal tiene tres partes fundamentales, ¿no? Membrana, citoplasma y núcleo. ¿Ya? Célula animal. La célula vegetal, en cambio, tiene pared celular, citoplasma y núcleo. Lo que sí les pido es que tiene que tener un orden, ¿no? ¿Sí? O puedo decir núcleo, citoplasma y membrana. O núcleo, citoplasma o pared celular, tratándose de una célula vegetal, ¿no? Esas son las tres partes fundamentales de las células eucariotas, sea animal y sea vegetal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de estas tenemos otros órganos, otros organoides, ¿no? Que ayudan a cumplir las funciones de la célula. Hablemos del núcleo. En el núcleo, como ya vimos de la célula, por favor, verá que estoy yendo despacio y que quede claro. Ahí se encuentra el ADN y el ARN. ¿Sí? Y también encontramos al nucleolo, ¿no? Que cumple funciones durante la mitosis. El citoplasma. Estoy hablando de la célula animal, ¿no? El citoplasma de la célula animal tiene lo que se llaman organulos o organoides citoplasmáticos. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Los lisosomas, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, mitocondrias, ¿sí? Vacuolas. Y la membrana que recubre todo esto es la membrana celular o citoplasmática, ¿no? Esta membrana da la forma a la célula y ayuda al intercambio de sustancias desde el exterior hacia el interior y eliminar desechos del interior hacia el exterior. ¿Ya? Célula vegetal también tiene núcleo, citoplasma, pero aquí tiene pared celular. ¿Sí? Si hablamos de la pared celular, es el que ayuda a dar rigidez a las plantas. ¿Sí? Si no tuviera esta pared, las flores, las plantas serían débiles, ¿no? Se caerían fácilmente. Entonces la pared celular da rigidez. El citoplasma tiene los mismos componentes de la célula animal. Pero ¿qué cambia aquí? Como dijo el señor Coral, tiene una vacuola que ocupa la mayor parte del citoplasma, que está constituida mayormente por agua. ¿Sí? Y otros elementos que son los plastos, teniendo como principal exponente al cloroplasto. ¿Qué función cumple el cloroplasto? A ver, ¿alguien sabe? La fotosíntesis. Exactamente, ¿no? El cloroplasto ayuda a la función de la fotosíntesis, ¿sí? Y además tiene ese pigmento verde, ¿sí? Color característico que se le da a las plantas, ¿bien? Que es la clorofila, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Bien, aquí tenemos una imagen, ¿no? Célula animal, célula vegetal. Célula animal tiene membrana citoplasmática celular. Célula vegetal tiene la pared celular. ¿Sí? De ahí ustedes pueden ver qué organoides citoplasmáticos comparten cada una de estas, ¿no? Pero básicamente en la célula vegetal, ¿sí? Tenemos la vacuola central que está llena de agua y los cloroplastos, ¿no? Bien. En cuanto al tamaño de las células, ¿no? Se mide en micras. ¿Alguien me puede decir a cuánto equivale una micra? ¿Alguien sabe? Es la milésima parte del milímetro. Exactamente, es la milésima parte de un milímetro, ¿no? ¿Sí? Entonces vean qué tan pequeños son, ¿no? ¿Y cuáles son las células más pequeñas? Vean.
tenemos al espermatozoide, 53 micras, ¿sí? Que viene a ser la célula más pequeña de nuestro organismo. Aquí tenemos otra imagen de una célula animal y una célula vegetal. Ven, aquí tenemos también una célula eucariota más que tiene mayor estructura, es más compleja en relación a la célula procariota. Como les decía, aquí no tiene núcleo, ¿no? Acá, en cambio, sí tiene núcleo. No sé si tienen alguna pregunta, señores, señoritas estudiantes. ¿Quedó claro esto, por favor? Esta primera parte de la célula. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, espero, ¿no? Por favor, si tienen alguna pregunta, hoy es el momento para preguntar, ¿no?